Hola a todos nuevamente, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Un Curso de Milagros. Y antes de comenzar formalmente con la lectura del texto, que es nuestro fin último, me permití tomarme un par de encuentros para hablar de esta cuestión de carácter general del curso que está claramente asociado con el tema de las palabras. Como creo que decíamos la vez pasada, todo el curso es la explicitación formal en palabras del sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Entonces, claramente, el rol de las palabras, la función que cumplen y cómo leerlas es importante. Pero es también importante otro tema que me pareció fundamental aclararlo antes de comenzar con la lectura del curso. Seguramente después me aparecerán otros temas y bueno, seguiré mechando estos temas con la lectura del curso. Y este tema importante, importantísimo diría yo, es escuchar nuestra voz interior. Cuando decimos eso, nosotros los milagreros, parece que estuviéramos hablando del Espíritu Santo. Y esto es parcialmente cierto. El problema es otro. El problema es que tenemos dos voces. El curso dice en el capítulo 5 que ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa. O casi simultáneamente, agrega el autor del curso, pues el ego siempre habla primero. Entonces, ¿por qué pienso que es importante dedicarnos en este episodio a escuchar nuestra voz interior? Porque de la única manera que puedo afianzar mi práctica y mi entendimiento del curso es reconociendo que de la única forma que puedo escuchar claramente y sin distorsión la voz del Espíritu Santo es primero escuchando, reconociendo y luego haciendo algo con respecto a esa otra voz interior que es la del ego. El curso dice que el ego siempre habla primero y que está equivocado, que es una cita que todos conocemos bien. Y también nos dice que el Espíritu Santo es la respuesta. Me dice, el Espíritu Santo es la respuesta o es la solución al problema. Pero, ¿de qué me sirve esto? De poco y nada si no se cumplen dos condiciones. Primero, saber cuál es el problema. Y segundo, saber dónde está el problema. Porque si no, ¿a qué le voy a aplicar la solución que tengo adelante mío? Digo, supongamos que me encuentro con un martillo. ¿Ok? ¿De qué me sirve a mí? Nada, de nada, porque necesito dos elementos. Primero, saber con claridad acerca de la existencia de un problema. Entre paréntesis, hay un cuadro caído. Y segundo, ¿dónde está ese problema? Entre paréntesis, en la pared de mi dormitorio. Recién ahí puedo aplicar la solución al problema que es el martillo. Entonces, no importa cuán brillante o santa o gloriosa sea la respuesta a la solución, si no sé qué cornos está resolviendo, qué cornos está respondiendo, no me sirve absolutamente de nada. Este es el rol fundamental del texto que me pone en contacto con el problema. ¿Cuál es el problema? La pequeña y alocada idea. ¿Y dónde está el problema? En la mente. El problema no está en el mundo, el problema está en mi mente. Y fundamentalmente esto
me sirve porque yo tengo que elegir entre estas dos alternativas o estas dos voces. Esto lo dice en clarificación. De hecho, mi devoción está dividida y por lo tanto tengo dos voces. Y ahora lo que tengo que elegir es cuál de los dos altares quiero servir. ¿Cuál de los dos altares quiero servir? El tema es que cuando comenzamos con el curso, a todos por ahí medio como que nos encanta pensar que vamos a escuchar una voz que nos va a hablar y que nos va a decir, etcétera, etcétera. Y esta idea es fantástica, pero dura muy poco, porque claramente el curso nos dice que todos, sin excepción, estamos canalizando o escuchando una voz interior todo el tiempo. No hay forma que no podamos escucharla. Todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos es efecto de haber escuchado los dictados de esta voz. No hay forma de que no estemos obedeciendo los dictados de este maestro, de esta voz que todo el tiempo nos permite ponernos en contacto con esas dos interpretaciones de todo lo que vemos que claramente son interpretaciones mutuamente excluyentes. Ken siempre utiliza el ejemplo de una mujer embarazada. Una mujer no puede estar un poco embarazada. O está embarazada o no lo está. Mutuamente excluyentes. O yo estoy escuchando los dictados del ego, absolutamente, o estoy escuchando absolutamente la voz del Espíritu Santo. El tema es que el propósito de estas voces es, otra vez, diametralmente opuesto. Cuando escucho la voz del ego, todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que pienso tiene un único objetivo, que es perpetuar la ilusión o la mentira o la ficción de que esta existencia separada que tengo es verdad. Perpetuar mi existencia individual, mi voluntad autárquica, mi autonomía tan preciada. Todo lo que hago siguiendo los dictados del ego, que entre paréntesis no me quiere bien, pero eso ya lo veremos, todo lo que hago honra este objetivo de perpetuar la ilusión de que yo estoy acá bien lejos de Dios. Y claramente el objetivo de la otra voz, del Espíritu Santo, es el de ayudarnos a mirar el sistema de pensamiento del ego y reconocer su carácter ilusorio. Y al verlo como lo que es, absolutamente nada, podemos tomar otra decisión. ¿Por qué? Porque el hecho de mirarlo y reconocer que es nada hace que la mismísima simiente del ego pierda su poder sobre mí. Las mentiras dejan de atenazar mi mente. Claramente comienzo a retirarle esa devoción indivisa que le tenía al ego, y de tanto retirarle mi creencia, de tanto, y una vez, y otra vez, y otra vez, la ilusión vuelve a la nada de donde vino.
a la nada de donde vino. Y en ese punto nos despertamos de este sueño, el sueño se termina y regresamos a nuestro hogar que nunca habíamos dejado. Entonces, más o menos por estas ideas, me pareció que era importante tomarnos un encuentro y examinar qué significa exactamente este tema de escuchar al Espíritu Santo. Entonces, dos voces. Y decimos la voz interior. Y en realidad es tonto hablar de algo interior porque no hay ninguna voz exterior. Ahí afuera no hay nada. Las dos únicas voces que escuchamos son interiores. El tema es que ¿por qué el curso, otra vez hablando de las palabras, por qué habla de mi guía interior o de mi voz interior? Y porque todos estamos convencidos de que hay un exterior. Todos pensamos que ahí afuera hay algo. Hay un mundo, hay casas, hay gentes, hay cuerpos con los que interactuamos, con los cuales hablamos y nos hablan y nos contestan, perdón. Entonces, mi trabajo como estudiante del curso es aprender a distinguir entre estas dos voces. Por eso decimos, bueno, una voz exterior, la voz del mundo. La gente, para mí, tiene una voz exterior y la voz interior. Otra vez, no hay nada allá afuera. Las voces exteriores son proyecciones de esta voz interior que hemos creído que ha abandonado su fuente. Entonces, cuando nos sentamos y charlamos y ustedes ahora me están escuchando y yo les estoy hablando, lo estamos haciendo para nosotros mismos, porque no hay nada ahí afuera. Es como los personajes en un sueño que tenemos a la noche. Los personajes de mi sueño, cuando estoy dormida, interactúan entre sí, pero en realidad no hay nada, porque cada uno de esos personajes son astillas, fragmentos de estas expresiones simbólicas que hacen a la mente separada, que hacen a la mente del soñador. Entonces, esto que pasa en nuestros sueños mientras estamos dormidos, no hay ninguna diferencia de lo que ocurre en el sueño cuando estamos despiertos. Estamos conversando con nosotros mismos, estamos aprendiendo a tomarnos un momento y a escucharnos, más allá de las diferencias, de las voces, de los giros, de los estilos. Todos estamos aprendiendo a ponernos en contacto con esta voz de nuestro ser interior. Entonces, el primer paso, el primer paso para desarrollar esta capacidad de escuchar de manera inconfundible a nuestra verdadera voz interior, la voz del Espíritu Santo, es reconocer que nos hemos pasado toda esta vida y alguna otra que hayamos tenido antes, vaya uno a saber, escuchando una voz equivocada, si no, no estaríamos acá. Todos nos hemos pasado toda la vida escuchando esa voz ronca que tiene el ego. El texto en el capítulo 16 dice que nuestra tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar todas las barreras que hemos interpuesto entre nosotros mismos y el amor. Es una cita que seguramente todos la conocemos de memoria, que es fantástica. Pero yo recuerdo cuando estaba haciendo por primera vez el libro de ejercicios, utilizando el libro de Ken, de este viaje a través de las lecciones, que hay una en particular que es, podría haber paz en lugar de esto.
Y recuerdo una recomendación de Ken, que dice que a veces pasa que uno dice, ay, podría haber paz en lugar de esto. Parece un poco abstracto, algo que no tiene mucho correlato con la experiencia que estamos teniendo. Entonces, Ken, apropiándose de las palabras del curso, vuelvo al énfasis de las palabras, nos sugiere recomendar, eh, nos sugiere intercambiar, perdón, la palabra paz por la palabra Jesús. ¿Quién dice que nos animemos a decir, podría ver a Jesús en lugar de esto? Yo recuerdo la primera vez que lo leí y me pareció de una belleza celestial. Y al poco tiempo estaba en mi oficina y las puertas de entrada de mi oficina eran dos puertas de vidrio muy grandes. Así que eso nos permitía ver la gente que pasaba por el pasillo. Y yo estaba ahí trabajando con mis compañeras y levanto la cabeza y veo que una persona particularmente indeseable, en mi opinión, estaba entrando. Y todos sabemos lo que nos decimos o lo que pensamos o lo que sentimos cuando vemos a alguien que particularmente preferiríamos no ver. Pero en ese mismo momento recordé la fuerza de esa lección. Y cuando esta persona entró, yo lo miré y desde mi interior dije, podría ver a Jesús en lugar de esto. Les dejo esa práctica. Entonces, ¿esto a qué viene? Porque estábamos diciendo que el texto nos dice, ahí en el capítulo 16, que nuestra tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar todas las barreras que hemos interpuesto entre nosotros y el amor. Entonces yo los invito a refrasear esta idea, apropiándonos de las palabras, y decir que nuestra tarea no es la de buscar la voz interior del Espíritu Santo, sino la de encontrar y buscar y detectar todas las barreras, o sea, todas las otras voces que hemos interpuesto entre nuestra voz interior y esa voz exterior. Entonces, si realmente nos comprometemos con escuchar la voz del Espíritu Santo, si realmente nos comprometemos con nosotros mismos para que nuestra vida sea una expresión, sea una extensión de esa voz que habla por Dios. Solo tenemos que retirar nuestra fe en esa voz del ego que hemos escuchado 1.000.000 de años, y retirar también nuestra identificación con esa voz. Hay una lección que es una de las primeras que creo que a todos nos ha conmovido. Claramente es la lección 49, que dice que la voz de Dios me habla durante todo el día. Y es importante recordar que la lección no dice que yo escuche la voz de Dios todo el día. Me dice que la voz de Dios me habla todo el día. ¿Cómo no habría de hablarme la voz de Dios si está en mi mente? Y siempre está ahí, independientemente de que yo elija no escuchar. A ver, un ejemplo. En este momento hay una radio que está transmitiendo. Yo no lo escucho porque no tengo un receptor, cosa que no sería cierto porque nosotros tenemos ese receptor, tenemos esa mente. Entonces,
tengo una radio, hay una emisión, puedo escucharla. Pero fundamentalmente, para que yo escuche sin distorsión, tengo que sintonizar la frecuencia en que esa radio transmite. El tema es que todos estamos sintonizados con la frecuencia del juicio, del ataque, de la condena, de la minusvalía, de la incapacidad, de todo lo que el ego dice que nosotros somos. Porque esa voz no es que tan solo me hable de esas cosas, sino que me dice que yo soy esas cosas. Entonces, para que yo pueda sintonizar con esta voz que me habla todo el día, claramente tengo que reconocer que la voz que estoy escuchando no es la voz correcta, porque me habla de una realidad absolutamente desconocida para mi padre. La realidad que me habla el ego es que yo estoy sola, separada, condenada, presa de esta dualidad sin escapatoria. Pero eso no es lo que nuestro Padre piensa de cada uno de nosotros. Entonces, en varios lugares del curso, como veníamos diciendo recién, al Espíritu Santo se lo define como la respuesta. Lo que nos brinda es la corrección. Otra vez, ¿qué va a corregir si yo no sé qué es lo que debe ser corregido? Y ahora ya lo podemos formular de manera mucho más precisa. Tenemos que permitir la corrección de nuestra decisión equivocada a favor del ego. Decir esto nos mantiene honestos con nuestra lectura, con nuestra práctica y con cada uno de los errores que seguramente a lo largo de los días habremos de cometer, porque no se trata de no equivocarnos, no se trata de no juzgar, sino se trata de ver en acción el sistema de pensamiento del ego para que yo pueda elegir de nuevo. De eso se trata. Entonces, antes de pedir ayuda al Espíritu Santo, esta ayuda específica para nuestros problemas, lo que tenemos que hacer es reconocer que lo primero que vamos a querer hacer, cosa que todos hacemos sin excepción, es pedirle ayuda, sí, al Espíritu Santo o a Jesús, para que nos diga cómo acomodarnos con la ilusión. A ver cómo hago para llevarme bien con este. A ver cómo hago para decir algo que haga que, qué sé yo, que mi jefe yo no le caiga tan mal. Quiero acomodarme, quiero ser acomodaticia dentro de la ilusión. Y ya sabemos que eso es absolutamente equivocado. El tema no es que no lo hagamos, el tema es que hay que reconocer que lo estamos haciendo, que es totalmente distinto, sin culpa. ¿Cómo me voy a sentir mal porque estoy practicando, porque estoy entendiendo mal? Porque bueno, estoy aprendiendo, es algo que yo no sé. De hecho, el curso dice que tengo que aprender a perdonar, porque yo no sé perdonar. Estar en este mundo significa que he elegido no perdonar. Entonces, cuando pido ayuda específica y me doy cuenta que estoy pidiendo esta ayuda de a ver cómo me acomodo con la ilusión, puedo reconocerlo y decir, no, mi trabajo como estudiante del curso, como alumno feliz, es pedirle a la voz que habla a favor de Dios, que habla por la verdad, que me ayude, sí, pero hacer a un lado las ilusiones, de forma tal que todo lo que yo diga, todo lo que yo haga, todo lo que yo piense, sea extensión
de esa mismísima voz que habla por la verdad. Creo que en el episodio anterior habíamos dicho que Jesús en el curso está descrito como la manifestación del sistema del Espíritu Santo, como la manifestación del Espíritu Santo. En clarificación de términos, si mal no recuerdo está. En otras palabras, si aprendo, digo bien, este curso, si lo practico y cada una de estas ideas empieza a tomar presencia permanente en mi vida, si cada vez que estoy en una situación complicada recurro al perdón, si cada vez que voy a caer a escuchar esa voz y digo no, 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 estoy aprendiendo a desidentificarme con la culpa. Estoy aprendiendo a hacer a un lado ese concepto que dice que soy un error. Estoy aprendiendo a reconocer que no hay ningún padre iracundo persiguiéndome para castigarme por los errores que yo cometo. Cada vez que hago esto, estoy silenciando la voz del ego. Estoy eligiendo no escucharla. Estoy sacando esa frecuencia. Y sí le estoy permitiendo a la voz del amor que me hable con más frecuencia, con más claridad, con más fuerza. Esa voz está siempre, siempre con nosotros. No hay forma que no lo esté. Por lo tanto, si Jesús es la manifestación del sistema de pensamiento del Espíritu Santo, si Jesús es la manifestación del Espíritu Santo, y nosotros tenemos un documento espiritual que nos enseña que el curso es nuestro idioma natural, que el curso es nuestra forma natural, que es nuestra mente. ¿Qué ocurre? No puedo dejar de utilizar estas cuestiones de la geometría y del álgebra, pero seguramente se acuerdan, ¿no? Que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Entonces, si A es el sistema de pensamiento del Espíritu Santo y B es Jesús y C soy yo, no hay forma de que practicar, aprender y permitir que este curso habite en mí, no hay forma, les decía, que no nos transformemos nosotros también en la mismísima manifestación del Espíritu Santo. Ese es, en última instancia, el fin último de sentarnos y leer, llevarnos una lección con nosotros y practicarla, vernos en acción. Entonces, no se trata otra vez de memorizar, de repetir, de todo ese cotillón, me gusta decir a mí, porque no es eso. Obviamente forma parte de la forma en que nos comunicamos. No se trata de dar por tierra la experiencia que en este mundo tenemos, pero lo verdaderamente importante es no perder nunca el norte de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y fundamentalmente, porque la parte más dolorosa, yo diría, de todo esto, es que cuando yo escucho la voz del ego, en realidad lo que estoy permitiendo es que las sombras del pasado, parafraseando una de las secciones del curso, afecten, y diría que infecten nuestras relaciones con los demás. Entonces, cuando veo a alguien, no lo veo por lo que es, lo veo porque primero he recurrido a esa voz que va y toma
estas ideas de mi pasado y las interpone. Siempre escuchar la voz del ego significa escuchar la voz del pasado. Y esa voz me va a hablar de culpa, de vergüenza, de miedo, de odio, de pérdida, de depresión y en última instancia de muerte. Y cada una de estas emociones que me regala esta voz del ego son variaciones de esa voz que sostiene que yo estoy sola y por mi cuenta. Esta voz del pasado, esta voz del ego, a veces murmura, a veces balbucea, a veces susurra, a veces grita, pero otra vez son todas aspectos de esta misma voz que no me quiere. En el capítulo 24 hay una idea enorme que dice que resulta ser que basta con que alguien diga una palabra o un leve susurro, usar la palabra susurro, que no me guste, o algo que me parezca adverso, o algo que yo no tenía bajo mi control, cualquiera de estas cosas que pasan precipitan mi mundo al caos. Precipitan mi mundo al caos. La paz interior astillada, mi identidad perdida, como diría Borges, en un mar de espejos rotos. ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 18 define qué son los sueños? Que dice que son desahogos emocionales en el nivel de la percepción, en los que grito, hablando del ego, en los que grito, comillas, quiero que las cosas sean así. Yo quiero que este sueño sea así. ¿Cómo? Como yo quiero. Obviamente hoy lo quiero de una forma y mañana lo quiero de otra, ¿no? Porque claramente la mutabilidad del sueño hace que nunca nada sea constante. El ego, dice el curso, vocifera y grita lo que es. Yo soy yo, diría. Esto está en el capítulo 21. Es una cita enorme. El ego vocifera y grita lo que es. Ese es el problema. ¿Cómo voy a poder escuchar la voz del amor cuando la voz de la culpa es tan prominente en mí? Si adentro mío no tengo un instante de silencio, lo único que tengo son gritos, rugidos. Y yo puedo afirmar que la voz del ego, que la voz de la culpa es prominente de una forma muy simple. 2 puntos, cada vez que juzgo. No tengo que ser un juicio terrible. No tengo que estar descargando mi odio sobre alguien. No, 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 no. ¿Se acuerdan de la lección 21 que me dice que una leve punzada de molestia oculta una intensa furia? Bueno, esa lección a mí lo que me está diciendo es que estoy escuchando la voz de la culpa. ¿Cómo voy a escuchar la voz del amor? ¿Cómo voy a elegir que Jesús sea mi maestro si estoy haciendo la separación real, el pecado real, la culpa real? Y cada vez que juzgo,
en líneas generales, una persona, mí misma, una mascota, un objeto, lo que sea. Cada vez que juzgo, lo que estoy haciendo es expulsar, descartar, alejar, rechazar, desterrar mi verdadera identidad y permitir que un poder ajeno a mi fuente me lastime, me perjudique, me dañe, me quiebre, me ofenda, me vulnere. Pero todas esas emociones provienen de la voz interior, que es la voz del ego. Este es nuestro trabajo. Aprender a distinguir y no hacernos un tango, como diríamos acá, de el hecho que, bueno, estoy escuchando al ego, me enojo, reacciono. Bueno, pero mi propósito es desarrollar una musculatura espiritual lo suficientemente fortalecida para que en el mismo instante que yo sé que estoy a punto de decir algo para lastimar al otro, porque si yo lo lastimo es que tengo razón, primero me debe haber lastimado. Cuando estoy a punto de hacerlo o cuando lo hago, siempre puedo detenerme y elegir de nuevo. Siempre puedo ponerle un freno a estos gritos interiores y decir, ahí no voy a escuchar, ahí no voy a escuchar, porque todo lo que escuché ahí es producto de una decisión equivocada que me mantiene presa de una realidad que nada tiene que ver con la realidad que un padre amoroso ha dispuesto para su hijo. Y esto es central para nosotros como estudiantes, porque si hay una idea fundamental, transversal, diría yo, a todo el curso, es la idea de propósito. Todo tiene un propósito. Entonces, hay un propósito en esta decisión de escuchar la voz del ego. Y lo fantástico de un curso de milagros es que nos ayuda a entender el porqué. Así que bueno, esto es todo por ahora. Como siempre, si tienen alguna duda, preguntan, me escriben, no importa el medio, yo lo leo todo y seguimos. Gracias, gracias.